El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación. Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Hola, amabilísimos y amabilísimas televidentes, bienvenidos a esta cita diaria que es al final de la tarde o comenzando la noche aquí en Teleimpacto, canal 22 y 52 de los cables del país. Esta cita crepuscular y nocturna que se llama al final de la tarde y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Una institución verdaderamente de servicio en grande al prójimo más desamparado. 809-443-8010. Tengo que expresar mis condolencias a un amigo de Villa González, médico, Víctor Silverio y Boitel, o Guatel. Víctor es bate para nosotros, los que compartimos en juventud o en adolescencia, porque él es más joven que yo, pero su hijo
falleció en Nueva York, señores, en un incendio, en un edificio, un piso altísimo, 14 o 15, no recuerdo. Pero el joven le atrapa un incendio allí, como reseñan los periódicos. Escucha a una niña que llora, que está sola en un pasillo, y él se devuelve a rescatar a la niña. Y entonces le atrapa las llamas, intensísimas llamas, no puede vencer la llama y perece él. Y la niña murieron por las quemaduras gravísimas que sufrieron, más de un 85%, quemaduras muy graves. Y el joven, en una acción heroica, realmente pereció. Muy lamentable. Yo le expreso mis condolencias a Víctor Silverio y Boitel. Él es el director del hospital de Villa González. Un muchacho excelente, excelente. Es un médico, bueno, con inquietudes sociales, solidario, un colaborador extraordinario incluso de ese patronato. Ese patronato contra el cáncer de Villa González, él también es un gran impulsor, un gran colaborador. Es muy penoso un joven de 19 años que muera en esas condiciones. Realmente doloroso, muy doloroso. También vamos a expresarle nuestras condolencias también a la familia Marte Hofitz y a los Barrios, que son la familia de doña Liceló Marte, que falleció ayer también. Liceló, una dama pública, de la vida pública, trabajó mucho tiempo en los gobiernos del doctor Balaguer, también siguió su carrera pública en los gobiernos del PLD, fue presidenta de la Cámara de Cuentas y fue una señora, una verdadera profesional que ejerció la vida pública, y realmente hay que reconocerle que no hubo escándalo en las gestiones de Liceló. Y Liceló fue hasta ministra de Finanzas, si mal no recuerdo, en los gobiernos del doctor Balaguer. El doctor Balaguer realmente la utilizó en cargos muy importantes y en misiones muy importantes para el gobierno dominicano. Pero lamentablemente todos tenemos también ese compromiso, diríamos, con la muerte y con Dios, porque si hay algo seguro en la vida se llama la muerte, porque nadie escapa de ella. Esa es la pura verdad. Pero nuestra condolencia a la familia de doña Liceló, que murió de 85 años, pero, señores, a mí me satisfizo antes de ayer ver una persona a quien yo le tengo tremendo respeto, que es al doctor Héctor Luis Rodríguez Jiménez, decano magnífico de la Universidad Pedro Enrique Sureña, que cuando nosotros entramos a estudiar ahí, Héctor Luis era el decano de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. Y toda esa sabiduría, señores, nos la transfiere esa personalidad que es Héctor Luis Rodríguez Jiménez. Pero mi gran sorpresa es que Héctor Luis, que tiene 97 años, y cuando yo le dije, doctor Héctor Luis Rodríguez, le habla a su alumno Manuel Fermín, ay Dios mío, esa mente tan preclara, yo diría, la de Héctor Luis. Héctor Luis también, caminando, señores, va a hacer ejercicio. Claro, ya no es igual que antes, pero tiene su bastón, pero un hombre de 97 años. Va un asistente con él, con una silla de ruedas, porque se puede cansar en el camino, como de hecho es obvio que se canse, y entonces, bueno, se utilice una silla para rodarle hasta el vehículo de nuevo y retornarlo a la casa. Pero me encantó encontrarme con Héctor Luis Rodríguez, señores, de esa generación de médicos veterinarios que están él y Otto González. Otto sí es verdad que está bien, de verdad.
Otto González, que también es de esa generación, de ese trío, yo diría, con el doctor Jimmy Viña Román, que murió. Pero esos tres prohombres, esos tres próceres de la ciencia veterinaria de este país, señores, sobreviven Héctor Luis, que está ahí con sus 97 años, y Otto González, que Otto debe andar por los 94 o 95 años, debe tener Otto. Y Otto está muy bien. Yo realmente me siento muy contento con haber sido alumno de dos, por lo menos de ellos, que fueron el doctor Jimmy Viña Román y del doctor Héctor Luis Rodríguez Jiménez. Dos personalidades o tres personalidades de este país, forjadores de buenos profesionales, no incluyéndome yo desde luego, porque no quiero pecar tampoco de ese, diríamos, de autoelogiarme o de hacer gala de un elogio personal, que uno no es merecedor de ello, y que de quien debe decirlo es otro y no uno mismo, porque sería uno también echarse, como se dice, ese autobombo. Pero yo realmente me siento muy contento de haber sido alumno de esas personalidades, así mismo como bueno, imagínense José Ramón López Peña, Moncito Báez López Peña. Imagínense usted ser alumno de una personalidad como Moncito. Ay, Dios mío. Meme Viña Cáceres, Miguel González, Domingo Marte. Ay, esos profesores. Ángel María Pichardo Ricardo, Andrés Allén, la doctora Suazo, Dios mío, la doctora Montaz, Antonio Fernández Spence, Leonel Rodríguez Rip, ¿quién es más? Brillantísimo. El ingeniero Esméter Socias, el ingeniero José Miguel Méndez y Cabral. Bueno, la verdad que yo le voy a decir lo siguiente. El que fue alumno de esas personalidades que yo menciono, y me faltan muchísimos, los silencio por razones de tiempo, pero hay gente realmente que se dedicó a formar seres humanos para servir. No para servirse, sino para servir. Bien, que disfruten de larga vida los que están vivos y que estén a la derecha del Padre los que están muertos. Paz a sus restos. Esa es la pura verdad. Bueno, hoy, señores, 14 de junio del año 1959, hace 60 años, un grupo de valentísimos dominicanos y extranjeros de varias nacionalidades iniciaron una jornada expedicionaria de lucha contra la tiranía de Rafael Leonidas Trujillo Molina, una dictadura ya de 31 años. A sangre y fuego se levantó esa dictadura. 60 años, Enrique Jiménez Moya, que fue el comandante, y Delio Gómez Ochoa, un cubano, comandaron ese grupo de expedicionarios, creo que fueron como 56, que vinieron en un avión desde Cuba, y ese avión retornó bajo tiro, le tiraron los guardias que llegaron ahí, pero el avión se fue. Y los expedicionarios, todo el mundo sabe, que fueron prácticamente barridos, porque todo un ejército vino y ya prácticamente delatados. No ese grupo específicamente ese día, porque si no lo hubieran esperado con, bueno, queman el avión ahí, el régimen. Lograron salir, internarse en las montañas de Constanza, pero en lucha muy desigual. No hay duda que
fueron fácilmente vencidos, diríamos. Un campesinado realmente muy sumiso al régimen, no sumiso solo por el miedo, sino que la gente también en 31 años llega a congraciarse con el verdugo, como dicen. Entonces ese régimen, hay que decir lo siguiente: la acción sedante del tiempo, que muchas veces yo cito, obliga a reflexionar y entender muchas cosas que no todas fueron malas del régimen. El país tuvo avances materiales y de organización del Estado con Trujillo, no hay duda, nadie lo niega. La economía se manejó con más disciplina incluso que la de Vázquez y que la de Ulises Heró, que fue un desastre lo de Heró. Pero lo de Vázquez, para lo que se esperaba, también hubo una corrupción extraordinaria y todo aquello. El régimen de Trujillo tuvo avances en la agricultura, tuvo avances en la industria, la salud se mejoró porque se crearon hospitales y los médicos prestaban servicio, las escuelas, se mejoraron muchas escuelas porque el país era cero. Esa es la verdad. Hubo avances, pero realmente hay que decir lo siguiente. Uno tiene que entender que además de la laboriosidad de ese señor, pero el señor fue, las finalidades morales no las cumplió, solo el beneficio personal de él. Esa es la verdad. El único fin, hacerse rico. Todo ese crecimiento, toda aquella organización lo utilizó para él y para su familia. Por tanto, no cabe duda que para juzgarlo hay que juzgarlo como una desgracia nacional. Trujillo, un hombre que subió a sangre y fuego y había que eliminarlo a sangre y fuego. Porque, señores, esa 42 de Trujillo, ese fraude, todo aquel montaje de ese señor que se expresaba diciendo que el que no simulaba o disimulaba no podía gobernar y no era un buen gobernante, decía él. Imagínense todas aquellas simulaciones, todo aquel disimulo con que ese señor manejó el Estado dominicano. Realmente hay que decir que no tiene escapatoria ante la historia, que debe juzgarle como un verdadero sátrapa. Eso fue un sátrapa y nos ha dejado todo ese pasado doloroso y triste, crímenes, desapariciones, exilio, cárceles, mazmorras prácticamente, campos de concentración para sus adversarios, sus enemigos, porque ¿qué eran, por ejemplo, la provincia María Trinidad Sánchez? Ayer era Julia Molina, a su mamá, o la provincia de Azua, con otro campo de concentración en el Cisal. Una cosa realmente terrible. O sea, el hombre fue un cerebral. Ese personalismo había que derrocarlo y esos expedicionarios de junio vinieron a inmolarse, se inmolaron y no hay duda que ellos fracasaron en su primer intento, vamos a llamarle así, de derrocar el régimen, pero no hay duda que debilitaron el régimen, las bases de ese régimen se debilitaron de tal forma que no hubo que esperar mucho para que ese régimen cayera, porque entonces el pueblo, la juventud dominicana despertó y esa juventud, con un sacrificio extraordinario, la juventud de la época, hijo de los amigos de Trujillo, de la gente que consolidó ese régimen, los hijos de ellos fueron los que derrocaron a Trujillo. Y los que realmente se involucraron en esas actividades en contra del régimen. Y hay que ver, señores, con la crueldad y con la violencia que ese régimen respondió a la gente del 14 de junio.
a todos esos jóvenes que cayeron presos. Y yo recuerdo un hermano mío cayó preso en la 40, siendo mi papá el síndico de Villa González, amigo de Trujillo, pero fueron los hijos de los amigos de Trujillo que fueron a tratar de derrocar el régimen y terminaron derrocándolo. Esa es la verdad. Desde luego, con participación más directa de gente que estaba más cerca del jefe o del generalísimo, como él prefería que se le llamase, pero realmente no tiene escapatoria ante la historia, que Trujillo fue un malvado, un forajido organizado, como lo he señalado aquí. Ahora que hay algunos que quieren señalar y elogiar sus métodos de represivo y organizativo, porque el orden primaba, pero era un orden sin libertad. Entonces, una de dos. Tenemos orden, no nos roban, no nos atracan, pero no teníamos libertad ni siquiera para pensar. No había una libertad para una iniciativa, no había una libertad para usted movilizarse, no había libertad ni para casarse. El militar que se iba a casar tenía que decirle a Trujillo, Trujillo tenía que saber con quién era que se iba a casar. Ese señor, imagínense ustedes. O usted salir al exterior, usted tenía que ser depurado, a ver si valía la pena darle mejor dicho, expedirle un pasaporte. Ese régimen no puede. Por eso es que los regímenes de fuerza, como ese de Rusia, Venezuela, por donde quiera, es lo mismo. Miren en Venezuela, Rusia y los hipócritas de la Europa más nórdica, Suecia, Noruega y todo eso, realmente todos esos imbéciles casquivanos que todavía existen en esas zonas muy frías del mundo, tratando de que haya elecciones en Venezuela con el propio Maduro como candidato. Pero por Dios, vayan a Venezuela, manden esos casquivanos de Suecia a las Naciones Unidas o la Unión Europea, que manden los casquivanos suecos y noruegos, que vayan a Venezuela para que vean lo que son milicias armadas. Usted puede organizar unas elecciones con esos forajidos armados que tiene ese régimen. Y más, que el forajido mayor, con una manga de delincuentes y gángsteres que han narcotraficado el país por todos los lados, el país de Venezuela y las fronteras de Venezuela, que se han expoliado la riqueza de Venezuela. Esa gente tiene algún mérito para que por lo menos sean evaluados, para ser presentados al pueblo de Venezuela. Eso no pueden existir, esa gente tiene que ser apresados o votados de Venezuela para poder hacer unas elecciones creíbles en Venezuela. Porque eso era como las elecciones de Trujillo. ¿Quién le iba a creer las elecciones de Trujillo? Las de Fidel Castro, todos los dictadores son iguales. Las de Putin, las de China. En China no hay elecciones. Porque ¿para qué? En Corea hacen elecciones. Los regímenes comunistas no hacen elecciones amañadas, como ellos acostumbran a todo, bajo el amaño. Y como decía Trujillo, simulando y disimulando. Así es que han hecho. Y así no se puede. Así no se puede. Así no puede haber de que un proyecto de democracia, ni de que vamos a enderezar este país, vamos a enderezar Venezuela. ¿Qué es esto? Pero por Dios, seamos más serios. Señores europeos del norte, nórdicos, vikingos. ¿Y qué elecciones puede haber en Venezuela? Con unos grupos de forajidos, de que los colectivos. La misma Guardia Republicana reproducida ahí, la Guardia Republicana de Irán, reproducida en Venezuela. Eso es increíble. Y estoy hablando de elecciones con esa gente ahí. Eso es autoridad. Esos son verdaderos delincuentes. Eso es lo que hay. Bueno, señores, el caso de David Ortiz sigue ahí. Ahora es. ¿Quién es el intelectual? Pero ahora quieren como cambiar. ¿A quién es que le conviene, por fin, que no haya ese escándalo? Porque el gobierno dominicano, ¿qué tiene que ver el gobierno dominicano, la Procuraduría General de la República, con que no hay un escándalo ahí? Pregunto yo. ¿A quién es que le conviene que no haya el escándalo? Porque por lo que vemos ahora, entonces, ¿quién es el intelectual? No aparece el intelectual. Ahora se quiere poner como que los tiros no eran para David, sino que eran para otra gente.
que tenía similitud con él, y que bueno, ahí señalaron a uno que dice, no, nosotros ni nos parecemos. Él es un gigantón, yo no soy gigante, él es más oscuro que yo soy un mulato claro, él es una persona más oscura de piel, que se le puede llamar negro, y entonces ya esas cosas no son iguales. La fortaleza de cuerpo son totalmente distintos. Y ni siquiera la ropa que teníamos puesta ese día son distintas. Y yo estaba ahí, pero yo estaba muy lejos de él. Dice un señor que lo han señalado y que como posible víctima, o que a él era que le iban a disparar y que le dispararon. Señores, aclaren sus cosas para que después no queden más dudas sobre un hecho que no debe complicarse, a menos que entonces por querer limpiar una imagen del pelotero, en este caso de David Ortiz, entonces se quiera confundir o se quiera enmascarar la verdad de ese caso. Y eso no debe ser, pienso yo. Bueno, hay más datos, porque de último voy a dejar unas fumatas que yo tengo aquí, que las voy a señalar después en la segunda parte del programa. Pero quiero referirme, el caso de México. México tiene mucha similitud con lo nuestro, o parecida, vamos a decir, tiene alguna similitud con lo nuestro, no toda la similitud, alguna similitud con el caso nuestro fronterizo. Fíjense, México es un país muy nacionalista y se mantuvo como chantajeando a Estados Unidos. No tanto ya con la entrada de mexicanos, que vamos a decir, si se parte del hecho histórico de que muchos de esos terrenos que Estados Unidos ocupó en el suroeste y en el oeste americano eran terrenos mexicanos, usted podrá decir, miren, históricamente nosotros podríamos entrar a esos terrenos, porque esos terrenos, ustedes fue que nos lo quitaron a nosotros. Imagínense que Haití fuera un país súper rico y que los dominicanos en medio de esta pobreza quisieran entrar a Hincha, a Las Caobas, San Miguel de la Atalaya, a esos lugares que ayer fueron de aquí, de nuestro pueblo, de nuestra república, de nuestro territorio, y que Haití se los tomó y por el utis possidetis se quedaron con esos terrenos invocando el hecho ante el derecho. Nosotros por Aranjuez teníamos o tenemos el derecho de esos terrenos. Haití invocó el hecho de decir, ya nosotros estamos aquí, tenemos tiempo, ustedes no lo reclamaron, esto es de nosotros. Es decir, el hecho contra el derecho. Y nosotros entendemos que tenemos la potestad primacial de que el primer acuerdo lo hicimos entre el indio Enriquillo y el señor Barrio Nuevo, delegado del rey de España, para que se hiciera un tratado de paz, de concordia y de respeto a la raza indígena taína que había en la isla, por parte de las tropas españolas o las autoridades españolas. Y que quisiéramos entrar a esos terrenos, bueno, tal vez dirían, bueno, tienen algún derecho adquirido por la historia. Pero México se convirtió en un pasadizo amplio para entrar a Estados Unidos todo el que le dé la gana cruzando por México. Un tren que le llaman La Bestia, cargado de gente, atestado de gente, tipo aquellos trenes de la India, que van encaramados por todos los sitios, muchachos, mujeres y de todo, una cosa de loco. Van a la frontera y de ahí a cruzar para Estados Unidos como si eso fuera territorio apache, como se decía antes, como era territorio apache, que fue territorio apache. Estados Unidos con Trump dijo, no, las cosas no van a ser así. Y México tiene que poner control. López Obrador, que es un hombre de izquierda y que quiso
sacar músculo, o por lo menos sacó músculo en la campaña, haciendo alarde de esa dureza y de esas posiciones ideológicas y de lucha y de defensa de los más pobres. Pues el hombre cantó como gallo y ha puesto como gallina. Con las presiones de Trump, el hombre ha evitado el pleito y ha tenido que entrar sumisamente a atender los reclamos de los Estados Unidos, que están saturados de que le estén pasando gente por allí y aprovechen enemigos de los Estados Unidos para pasar por esa frontera, además de armas, drogas y muchísimas sustancias prohibidas en los Estados Unidos y negocios ilícitos típicos de frontera. Estados Unidos amenazó a México: le voy a poner unos impuestos, unos aranceles que ustedes van a tener que explotar. Y México ha tenido que atender el reclamo y rápidamente lanzó la Guardia Nacional a la frontera. ¿A qué? A frenar ese flujo de gente que va de Centroamérica y del mundo entero a cruzar para Estados Unidos. No pueden cruzar por México. Entonces México ha tenido que adoptar una política de dureza en su frontera. ¿Por qué nosotros? Porque yo he dicho: señores, vamos a mudar nuestro ejército a la frontera, que ahí es que tiene que estar. ¿Qué hacen los guardias en Salcedo? Echando barrigas en una fortaleza. ¿Qué hacen ahí? Nada. Esa fortaleza, Trujillo, con su poder y su sistema de cárcel nacional del país y de miedo y de sojuzgar a todo el mundo y de tener una presencia militar, que era lo único que él creía, en las armas y en el degüello, en la muerte. Entonces el hombre estableció fortalezas en todas las provincias porque nada más creía en el ejército, para tener un control total del país. En Salcedo, bueno, ahí hay una célula antitrujillista, las hermanas Mirabal, y a eso hay que ponerle control. Entonces, ahora aquí tenemos nosotros fortalezas del ejército en todos los pueblos del país, todas las provincias. ¿Para qué? ¿Cuál es el temor de una intervención? ¿Cuál es el temor de la seguridad del gobierno? Con tener una fortaleza en Moca, una fortaleza en Mao, una fortaleza en Santiago, una fortaleza en Macorís, una fortaleza en Nagua, y bueno, eso, señores, esos guardias lo que están es echando barrigas ahí, haciendo nada. En la frontera estuvieran por lo menos, si hay 7.800, como dijo el ministro, que es mejor que estén 30.000 o 20.000 allá. Porque 20.000, si se corromperían todos. Pero tal vez no se pueden corromper todos y uno vigila al otro. Pero además, 20.000 soldados en la frontera dejan vida en la frontera, pues ellos van a gastar sus salarios allá y le dan vida a la frontera, y al mismo tiempo también se le facilitan actividades productivas a los guardias allá, o zonas francas donde puedan trabajar, como dicen, con el fusil guardado ahí y trabajando en una zona franca. Los guardias pueden hacer eso, porque en Israel la gente que cuida a su pueblo, hombres y mujeres, trabajan en el kibutz, pero tienen su arma ahí. ¿Para qué? Para defender el territorio israelí. Yo no veo que eso sea pecaminoso, que eso sea altere la democracia, no. Pero se necesita firmísima decisión de las autoridades que nos gobiernan. Esa es la pura verdad. Vamos a la pausa. El trabajador dominicano cuenta con un amigo que resuelve en sus momentos más difíciles. Nunca hemos visto que trabajadores que nosotros hemos intervenido para que la ARL le busque solución, se le ha dejado de buscar solución. La ARL funciona, que la administradora de riesgos, que ese seguro funciona. Administradora de riesgos laborales, garantizando que miles de dominicanos hagan su jornada sin la más mínima preocupación.
Hablar de la ARL es sinónimo de gestión de calidad en la administración de riesgos laborales. Cuando usted acude a la eficacia con que ha funcionado la ARL, y esa eficacia demostrada por ARL es lo que sirve como ejemplo de que el esfuerzo que se ha hecho valió la pena. El trabajador dominicano sabe que puede contar con la ARL, soluciones cuando realmente importan. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central regula el sistema financiero, diseña y propone a la Junta Monetaria las normativas necesarias para el funcionamiento eficiente del sistema financiero, contribuyendo con la estabilidad y el crecimiento de la economía. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central es responsable del buen funcionamiento del sistema de pagos. Vigila a las entidades emisoras de instrumentos de pago para que las personas y empresas puedan realizar sus transacciones con cheques y transferencias de fondos con rapidez y seguridad. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. El Banco Central emite el dinero. Es la única institución autorizada por la Constitución de la República Dominicana y la Ley Monetaria y Financiera número 183-02 para emitir los billetes y las monedas que las personas y empresas utilizan diariamente. Diseña los billetes y las monedas, contrata su fabricación mediante licitación pública internacional y los pone en circulación, cuidando que la cantidad existente en la economía se corresponda con la demanda real de estos medios de pago. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. Bueno, señores, yo vi unas declaraciones hoy del director del DNI, que dice que tienen control de los extranjeros en este país. Pero eso, señores, pero eso es risible, por no decir frustratorio, porque ¿quién tiene control de todos los haitianos que hay aquí? ¿O es que los haitianos no se consideran extranjeros aquí? Los haitianos son dueños del país para el director del DNI. O sea, son ciudadanos dominicanos. Los haitianos que están aquí en masa, esos no son extranjeros en este país. Porque ¿quién le va a creer al director del DNI que ellos tienen control de todos los extranjeros? Aquí hay centenares, miles de delincuentes haitianos que andan rondando atrás de nosotros aquí, sin documento. Porque si aquí viene un delincuente de Francia, o viene de Rumanía o de Serbia, viene con un documento. Usted le tiene, aunque sea falsificado el documento, pero se le llega por el hilo, se llega al ovillo. Pero a un haitiano, ¿qué es lo que usted le va a seguir? Si no tiene ni nombre, ni apellido, ni padre, ni madre, ni nada, ni ningún registro de nada. Y para colmo, todos se parecen. Los haitianos son todos iguales. Imagínense usted. Entonces dice el director del DNI que tienen control de todos los extranjeros que hay en este país. Señores, pero aprendan. Yo no sé, yo decía ayer, este gobierno tiene una serie de ministros y de viceministros y de funcionarios que son unos ineptos y hablan hasta por los codos. Desde que le ponen un micrófono se ponen de una vez, le da vértigo. Y hablar disparate. Es una cosa disparatada. ¿En qué cabeza cabe que alguien diga una cosa así? El director del Departamento Nacional de Investigación, que ellos tienen control de todos los extranjeros que hay en el país.
Y hay 2 millones de haitianos o 3 millones de haitianos aquí que deambulan sin papel y sin nada, sin nada. Ah, pero eso no son los haitianos, entonces tampoco son extranjeros aquí, son dominicanos. Señores, no sean tan evidentes. Esta política, bueno, pues así anda el gobierno. El gobierno está con una serie de ministros. O sea, el presidente anda por un lado y el gobierno, el resto del gobierno anda por otro. Increíble. Esa es la pura verdad. Increíble, pero es la realidad. Fíjense con las licitaciones, es bueno eso. Vi que el gobierno tiene una licitación. Bueno, el carbón, 788,000 toneladas de carbón a la misma que ganó que la anterior. Bueno. Fíjense lo que pasó con Catalina. Eso fue otro problema también con Catalina, una licitación que llamó la atención. Una licitación de los muelles, inmediatamente salió la uña rapaz y voraz. Un grado a grado con el muelle Puerto Plata, el director de la autoridad portuaria, no, se defendió, que espérense, y echaron para atrás. Yo creo que ahora van a volver a echar para adelante, pero ya ustedes saben. INAPA anuncia un concurso para el acueducto de Punta Cana, acueducto y alcantarillado de Punta Cana. 40 años para administrar ese proyecto y usted sacar sus beneficios y sus inversiones. Entonces, ya la licitación no la han hecho y ya se sabe quién es que la va a ganar. Pero usted va a buscar información a INAPA de esas cotizaciones que se van a hacer o de esa oferta que se va a hacer y no le dan datos. No hay datos todavía. Pero ustedes mandaron una nota al periódico invitando y entonces usted se acerca a INAPA y no hay datos. Pero entonces hay una serie de individuos que están entrando y saliendo y que mueven intereses poderosísimos y ya se sabe quién es que va a ganar el proyecto de administrar el acueducto y el alcantarillado de Punta Cana, que no es paja de coco eso, porque no es solamente Punta Cana, incluye a Bávaro y todo eso por ahí. 40 años. Señores, tengan cuidado, porque después viene la exculpación apelatón, la apelación exculpatoria del punto final, del borrón y cuenta nueva, o de la obediencia debida. No, tengan cuidado. Ay, Dios mío. Bueno, ¿dónde? Las escuelas. Fíjense el desorden que hubo con esas escuelas, señores. Ese desorden que hubo con esas escuelas. 2 ministros denunciados por el actual. Un hombre casquivano que también habla sin control. Fíjense a dónde va el país con esas declaraciones del ministro de Educación, que leer la Biblia en las escuelas ofendería a los haitianos porque ellos lo que creen en el vudú. Ustedes están oyendo cosas. Pero ahí hay un episcopado haitiano de la Iglesia Católica y hay una confederación de iglesias cristianas, pero por Dios, ahora que hay un uso intensivo del sincretismo, esa mezcla entre vudú y religión católica, como en Cuba. Pero el casquivano, inepto ministro de Educación, que además habla de política de género, sabiendo uno que es ideología de género, ese dice y hace lo que le da la gana e incluso denuncia todas las, por lo menos tuvo la valentía de denunciar todas las bellaquerías y realmente las, ¿cómo se le llama eso? Las irregularidades que ha habido en ese ministerio con gestiones anteriores, con esas escuelas. Eso es un desorden que nadie sabe lo que hay ahí. Adquisiciones ilegales de terrenos, sobrevaluados, obras sobrevaluadas. Ahí no se sabe lo que ha pasado con todas esas escuelas. ¿Por qué? Pues no ha habido interés en saber qué ha pasado. Pues bien, señores, temores fundados los hay. El leonelismo dice que hay intenciones. Luis Abinader, en esa cara de susto que tiene Luis Abinader, va así que están por comprar
Pero a lo de Leonel que quieren comprar, lo de él no, los míos están firmes, los diputados. Pero no se atreve a decir quién es que le está ofreciendo a los otros. Una irresponsabilidad enorme para el asunto de la reforma. Yo he dicho, la fumata es un signo que se ha utilizado por muchos años en el Vaticano para ese signo, vamos a decir, delata, guardando el término de delatar, cuando hay papa, se ha escogido un papa, se ha elegido un papa y cuando no, por el color de la fumata. Si es negra la fumata, no hay papa. Si sale blanca la fumata, habemos papa, se anuncia en Roma. Eso tiene siglos en Roma. Entonces, yo digo, con el asunto este de la reforma, la repostulación, la reelección, yo he escrito una serie de fumatas que me dicen a mí, fumatas antireeleccionistas. Y yo anoté 12 que se las voy a dedicar a mis amigos y a un grupo de amigos que están allá donde Giuseppe, en Illardino Restaurante, incluyendo a don Rafael Calderón, mi amigo, el senador de la provincia de Azua de Compostela. Entonces yo le voy a leer estas fumatas que me dicen a mí que son antireeleccionistas. ¿Por qué? Porque son conductas, actitudes que delatan que no puede haber reelección en una actitud como esta. Leo. 1. Pelea con la iglesia. ¿Usted cree que un reeleccionista pelea con la iglesia católica y la iglesia cristiana que representan el 99.9% de la población nacional? ¿Un reeleccionista va a pelear con la iglesia? No, no lo hace. Entiendo yo. Digo, la experiencia que ya uno ha visto aquí, que Balaguer era un hombre que no peleaba con ningún sector, ni siquiera con sus propios adversarios, porque siempre tenía la esperanza de que se sumasen a él, como de hecho muchos llegaron a sumarse al reformismo. Relaciones con China y rompimiento brusco con Taiwán. Molestaba a Estados Unidos, nuestro verdadero socio histórico, denunciando también al mismo tiempo que las relaciones históricas eran las de China y no las de Estados Unidos. Una cosa increíble por parte de la presidencia. Las advertencias de la embajada americana, más firme y más contundente que eso, no pueden ser. Esa es una verdadera fumata antireeleccionista y antireforma. Otra fumata, los senadores y congresistas de Estados Unidos que han dicho públicamente que se oponen a una reforma. Son fumatas. Esas son señales que yo las señalo como porque son evidentemente muy parecidas a las de la iglesia. Repito, soltar las amarras de los aliados. 8 partidos aliados, eso es antireeleccionista. Señores, ¿qué reeleccionista se desprende de 8 partidos aliados que son una especie de boleta de casillas? En una boleta electoral, lo importante que es usted tener todo eso a su favor, 8 espacios, para aquel, hasta el que se confunde o el que sufre de astigmatismo o que sufre de daltonismo. Tal vez ve colores, marca ahí y sale bien. Es decir, hasta por asuntos daltónicos, de daltonismo, mejor dicho, es conveniente tener 8 aliados y además la cantidad de votos que suman. En una elección donde se gana por un 50% más 1, o verbigracia lo que le pasó a Hipólito Mejía. En el 2000 no llegó al 50, hubo que concederle a Hipólito Mejía el premio de evitar la segunda vuelta. Rebelión ministerial con abogados constitucionalistas que han hecho contratos legales con el gobierno. Señores, esa rebelión, mejor dicho, hacia lo interno del propio gobierno, te dice que hay una percepción, más que una percepción, una certeza de que la reelección no puede caminar en un ambiente así, no puede.
Las placas de reconocimiento también son avisos. No hay cosa que sepa más que los agricultores. El productor agropecuario tiene, eso sí es verdad que tienen un olfato del que se queda, del que no se queda, del que se va. Le entregaron placas de reconocimiento y de homenaje al presidente. Ayer también le entregaron los eléctricos, que son especialistas también en eso. Los eléctricos le hicieron una despedida al presidente en Cap Cana. Falta de representatividad en la petición. Yo decía, señores, ¿ustedes creen que un grupo de casquivanos, de oportunistas, desvergonzados, gente desvergonzada, gente sin calidades, de ese reformismo errabundo que anda ahí, de que pidiendo la reelección de Danilo, señores, ¿quiénes son ustedes? Yo decía aquí, ¿a qué calidades de personalidades se refería Balaguer para que le pidieran? Pero no porque él lo buscara, sino que esa gente espontáneamente le decían, mire, doctor Balaguer, usted que tiene que seguir en el 70, gente como don Apolinar Enrique, doña Urania Montal, yo creo que la señora Amiama, Mercedes Amiama, creo, si mal no recuerdo. Esas personalidades, se basaba, Balaguer se afincaba ahí, en esas figuras relevantes de la sociedad dominicana para justificar una reelección, una repostulación, una presentación a la reelección, a la repostulación. ¿Y quién usted cree que esa representación que anda ahí, reformista, gente desvergonzada, gente que lo que ande buscando un cargo público, y ahí hay gente, unas mujeres que yo he visto ahí, y unos caballeros que son gente realmente descalificados, gente sin jerarquía en el Partido Reformista, salvo alguna ahí, pero una mujer que no tiene fundamento de nada, ni tiene buen juicio político, por no decirle la palabra correcta que debe llevar eso, pero vamos a llamarle que gente que sufre de esquizofrenia política. Eso son lo que le están pidiendo, esas son las calidades de gente que le está pidiendo al presidente que se vaya, que se presente a una repostulación, a cambiar lo que... No, eso es imposible. Otra, la fórmula democrática del referéndum. La dejó pasar el presidente, que era una buena oportunidad para por lo menos tener un método democrático de pedir la reforma y la reelección. La reelección para los senadores de su propio partido fue rechazada. Y las advertencias de Leonel, que Leonel ha dicho que no va a seguir cocinando con agua tibia y además, para cumplir más con las expresiones de Maximino Canelo, ha dicho, como dijo Maximino, quien no defiende lo que le gusta, termina aceptando lo que no le gusta. Esa es la pura verdad. Entonces, esas son evidencias de que no hay un ambiente de reelección, porque esas son fumatas antireeleccionistas que yo he llamado. Esa es la pura verdad. Yo hasta ahora no he visto una posibilidad. Yo cité aquí, para retirarme, lo que pasó con Balaguer en el 94, cuando aquel estupro a la Constitución. A Balaguer le pusieron un transitorio, que muy bien lo cita hoy Nancy Rodríguez, excelente jurista Nancy, en el Nacional. Refresca eso en el 94, fue un transitorio. ¿Cuál era el transitorio? Balaguer impedido de postularse en el 96. Y se tuvo que esperar al 2000 Balaguer a postularse. ¿Por qué? Porque le pusieron un transitorio que modificó la Constitución y que puso que eran 2 años. ¿Y qué pasó ahí? Balaguer ya había sido declarado ganador de esas elecciones por el Tribunal Electoral, la Junta. Los senadores del Partido Reformista fueron al despacho de Balaguer, que me lo dijo uno de ellos a mí, y fueron y le dijeron, doctor, nosotros podemos cambiar esto, porque esa Constitución, eso está mal, ese transitorio lo quitamos de ahí. Y Balaguer dijo, ese teléfono no cesa de sus llamadas de Washington. Ustedes están oyendo lo que quieren cambiar el transitorio.
ese teléfono no cesa en llamadas desde Washington. Porque Balaguer sabía que ese transitorio se lo pusieron a él. Ustedes están oyendo reformistas desvergonzados que andan pidiendo quiten ese transitorio, que eso es inconstitucional, que eso es una arbitrariedad contra el presidente. Balaguer, que era un toro, no pudo quitar ese transitorio para que él no se presentara en el 96. ¿O es que nos estamos volviendo locos? Y ese transitorio de hoy lo puso el presidente Danilo Medina. No fue como aquel que a Balaguer se lo impusieron. Este lo puso el propio presidente Medina. Entonces, no se puede quitar el transitorio, pero para quitar ese transitorio hay que violar la Constitución. Y eso es a lo que Danilo Medina no se va a exponer, dice Manuel Fermín. Gracias por preferirnos. Le sugiero que vean la respuesta con el doctor Marino Vinicio Castillo, como todos los domingos y como todos los viernes acostumbramos nosotros a anunciar el programa pedagógico con ese recto juicio de palabra y de razón del doctor Marino Vinicio Castillo. Hasta el lunes.